No es habitual, pero ocurre muchas veces, ¿no?, que nos invaden, por ejemplo, en su momento langostas, y con todo el daño, ¿no?, que ocasionan en algunos cultivos, en los campos argentinos del norte. Ocurrió en su momento, hace algunos meses nada más. Después los denominados piripintos, las mariposas, ¿recuerdan? Y ahora, Eduardo Paul, bienvenido a esta mañana de día viernes. Las hormigas voladoras, ¿cómo es esto? Sí, al parecer eso es algo que va a ocurrir, que en realidad ocurre desde hace años. A veces no le prestamos toda la atención. Es verdad. Pero ante la inminencia lo consultamos con la doctora Fabiana Cueso, doctora en Ciencias Biológicas, porque al parecer las hormigas estarían ingresando en una etapa de reproducción y eso va a hacer que las veamos volando. Suena gracioso, pero lo vamos a consultar a gente que sabe efectivamente sobre esto. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? A ver, nos explica, ¿algún tipo de hormiga en particular? ¿Son todas? ¿Qué etapa entran? ¿Por qué les llamamos voladoras? ¿Cuál es la función que cumplen? Bien, le explico. Las hormigas, como avispas, abejas, los abejorros y las termitas, se llaman insectos sociales, ¿sí? Es decir, que dentro de cada colonia tenemos distintas castas. La casta es una forma especializada en cumplir una función determinada dentro del nido, ¿sí? Entonces, las hormigas voladoras no son distintas de las hormigas que vemos en los jardines que no tienen alas, sino que es una casta particular que cumple las funciones de reproducción. Esas hormigas voladoras son formas aún vírgenes, ¿sí? Que cumplen entonces la función de perpetuar la especie y dispersarse, ganar nuevos ambientes. Entonces, en determinadas épocas del año y con determinados factores que son generalmente medioambientales e intrínsecos de la colonia, se produce una proliferación de estas hormigas, ¿sí? Generalmente el calor, mucha humedad y estas condiciones que estamos viviendo ahora, las primeras lluvias. Entonces, estas hormigas, que son machos y reinas, machos y hembras alados, salen de los nidos, hacen lo que se denomina un vuelo nupcial, se reproducen y se dispersan y van a fundar otros hormigueros más, ¿sí? Eso va a ocurrir en lo posible en este mes de septiembre. En realidad, desde que empiezan la época esta de lluvias y de calor intenso, que son estas semanas que hemos tenido bastante inusuales para esta época del año, y más o menos hasta marzo vamos a ver esta proliferación de hormigas voladoras. O sea, no asustarse, no es una maldición bíblica, está en la biología. Para nada, es totalmente natural en el ciclo biológico de cada especie de hormiga, ¿sí? ¿Se puede combatir eso? ¿Es necesario hacerlo o no? ¿O dejarlo? En general no, en general hay que esperar de que la naturaleza cumpla su ciclo, no es algo peligroso para el hombre. Estas formas aladas tienen su objetivo puesto en la reproducción solamente, de manera que no es que vayan a atacar, a morder o a picar al hombre, ¿no? Aún. Usted tendrá mucho conocimiento sobre la materia de hormigas, pero hay quienes entienden que afean el jardín y se comen las plantitas y las flores y las combaten, obviamente. Exactamente. Las obreras, que son las encargadas de llevar el alimento a los termiteros, a los hormigueros o a lo que fuera, dentro de los insectos sociales, a veces nos van a producir ese tipo de daño en los jardines. Bien. Yo creo que hay que controlarlas más que combatirlas, es decir, aprender a convivir con ellas y mantener las poblaciones de los hormigueros tan bajas como sea posible. Ahí está el mensaje. ¿Con qué productos? Yo no aconsejo productos tóxicos de ningún tipo. Hay productos naturales, hay combinaciones de arroz partido con entomopatógenos, se llaman hongos y levaduras. Que se pueden mezclar, vienen productos comerciales para eso. Bien. Pero el combate, el control tiene que ser constante. Perfecto, ¿Sí? quedó clarito, ¿eh? Quedó clarito. Doctora, ponerlo en las bocas de los hormigueros, en los caminos que hacen las hormigas.
Bien, Muy bien. vamos a profundizar en la materia porque seguramente todo esto va a empezar a ocurrir, como decía usted, en esta llegada de calores, esta combinación de agua, de humedad y por supuesto también las características de lo que son las hormigas, particularmente en las zonas subtropicales como la nuestra. Así que ya tenemos un indicio, Marcelo. Tal cual, en otro curioso, momento te doy más datos. Dale, muy curioso todo. Le agradecemos a la doctora. Muchas gracias, Eduardo. Quedó el mensaje entonces. Gracias a usted. Controlarlas, pero no combatirlas. Hasta luego. Seguimos.